Bien, hermanos, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro primer estudio, nuestro estudio de introducción, básicamente sobre el libro de Eclesiastés. Entonces, quiero preguntarles así muy rápido, incluso a los que tienen sus cámaras apagadas. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el primer capítulo de Eclesiastés? Sí, 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 no, no, sí, sí, no. yo ya lo leí todo. La hermana Mabe ya lo leyó todo perfecto, entonces ahorita le voy a Ah, preguntar. Este, Me parece perfecto. Ok, vale. Pues miren, vamos a comenzar con esta nueva serie y nos vamos a centrar en este libro de Eclesiastés, que es uno de los libros em, más curiosos, más complejos y más discutidos dentro de la Biblia, porque en verdad es uno de los libros más discutidos sobre la Biblia por la temática, o bueno, por las temáticas que aborda como tal el libro. Pero que a la vez, conforme lo vayamos leyendo, porque lo vamos a ir leyendo por secciones, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las enseñanzas que tiene el libro, muchos de los consejos, de las reflexiones sobre las cuales medita el autor de este libro de Eclesiastés, en realidad son súper vigentes para lo que estamos viviendo, para lo que estamos atravesando, para ti, para tu vida en concreto. Y en este proceso en el que estemos estudiando el libro, vamos a poner en práctica algunos de o de las herramientas, no como tal el completo, ¿no? Pero algunas de las herramientas que vimos en estos estudios de los métodos de estudio bíblico. O sea, no es que vayamos a hacer un método de estudio bíblico dentro de cada libro, pero sí ciertas herramientas que estuvimos viendo a lo largo de estos estudios nos van a ayudar muchísimo, porque créanme, nos van a ayudar muchísimo para ir desenmarañando algunas cosas que son de pronto medio complejas ahí en el libro de Eclesiastés. Y para empezar, hermanos, hoy quiero que analicemos a grandes rasgos el libro como tal y cierta información de él que nos va a permitir analizar más a profundidad y a detalle las secciones que vamos a ir viendo, ¿vale? Que vamos a ir checando cada semana hasta que lo completemos. Y lo primero que quiero que reflexionemos, hermanos, es sobre la lectura que hicimos o que tuvimos la chance de hacer. Si no la hicieron, vayan abriendo su Biblia de una vez ahí en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 1, ¿vale? Eclesiastés 1. Y para los que me respondieron que sí leyeron, solamente le quiero preguntar a tres, ahorita nada más a tres, por favor, tres que quieran decirlo. Con esta primer lectura del capítulo, del primer capítulo de Eclesiastés, ¿ustedes de qué creen que trata todo el libro? Para ustedes, ¿de qué trata el libro? Y no quiero que me respondan porque ahorita Olguita ya me respondió aquí así de rápido, de sabiduría. No quiero que me digan una sola palabra. Quiero que me digan ustedes de qué creen que trata el libro un poquito más desarrollado. Entonces, de los que leyeron o si no, me pongo a preguntar directamente. Quién quiere decir? pues es de todo, ¿no? De las injusticias, de la sabiduría, de pues todo lo que ha pasado y lo que vuelve a pasar. Ok, ok, ya tenemos tres cuestiones al menos. Injusticias, sabiduría, lo que ha pasado y lo que vuelve a pasar. O sea, que se repite, Ok, ok. eso se repite. Repeticiones, vamos a dejarle aquí así. Ok. Del ¿Alguien más, hermanos? hastío, del hastío que se puede sentir al hacer diario las mismas cosas, ¿no? Me levanto, voy a trabajar, regreso, el sol se pone, el sol se quita, en la noche es el día. O sea, podemos llegar a sentir ese hastío de vivir así, ¿no? Ok, el hastío que se siente al hacer las mismas cosas todos los días. Me parece muy bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Yo, pastor, A ver, hermana Mabe. este, como lo que dice la hermana Angelita, ¿no? El hastío que se siente, pero yo más bien, bueno, que lo he experimentado, que muchas veces he anhelado tener algo, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre quise tener una casa en la playa
y la pedía y la soñaba y la dibujaba y me veía ahí y todo, ¿no? Y ese era mi gran sueño, ¿no? Y trabajar para lograrlo y eso. Y el día que lo tuve, el día que ya pues se supone que ya lo iba a disfrutar, sentía que, ¿y ahora qué? Pues ya estoy aquí, ya lo tengo, ya, ¿y qué sigue? O sea, como que no me llenó, no quedé satisfecha, y eso es lo que aquí leí en Eclesiastés, que dicen, no importa lo que hayas oído, lo que hayas hecho, o sea, todo es vana ilusión, y no podemos detener el tiempo. Y ay no, la verdad es que digo, bueno, entonces, y dice aquí nada tiene sentido, ¿no? Lo único que tiene sentido es temer a Dios y obedecer sus mandatos, y todo lo demás es vana ilusión. Entonces, así, y dice, bueno, nada más vamos a ver el primer capítulo. Ese es el primer No, 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 comentario. no. Ah, qué bueno que ahorita usted ya lo puso. De hecho, es algo que vamos a tratar ahorita. Digo, usted que ya leyó todo el libro, o sea, usted que ya se dio el tiempo de leer todo el libro, me encanta porque es una respuesta ya un poquito más compleja. Ya desde un conocimiento de acercarse a él y saber más o menos de qué va todo esto. Y vamos a reflexionar cómo es que el autor justo da todas estas maromas de pronto entre lo que está viviendo, lo que está pasando y cómo llega a su conclusión. Cómo es que llega ahí a la conclusión con la que cierra en el capítulo 12, ¿no? Y en concreto, si nos ponemos todavía más exquisitos, las últimas palabras de todo el libro como tal, ¿no? Pero vamos a ir desarrollando cómo es que el autor tiene que atravesar por todas esas cosas para llegar a esa simple conclusión. Se aventó 12, en este caso 12 capítulos de un libro, escribe, 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 quejándose, sintiendo el hastío y todo esto para llegar al punto al que la hermana Mabe nos acaba de compartir justamente. Entonces, muchas gracias, hermana Mabe, muchas, muchas gracias. Ahora, hermano José Luis. Sí, para mí este es, digamos que uno de mis libros favoritos de la Biblia. Y yo lo que te puedo decir es que lo he leído varias veces y a mí, por ejemplo, el Eclesiastés 1:14 y 15 que dice, como que para mí es todo lo que nos quiere decir. Dice, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse y lo que se ha perdido no puede recuperarse. O sea, como que el preocuparnos tanto de tantas cosas que muchas veces no tiene caso que lo hagamos y no confiar más en el Señor, en su voluntad y en su misericordia, era lo que debíamos estar más atentos. Para mí este libro siempre me ha gustado mucho. Ok, justo para eso voy. Digo, ya se me adelantó, usted se me adelantó a la siguiente pregunta, de hecho, ya aquí se la voy a anotar de una vez. Pero de los que leyeron, hermanos, nada más de este primer capítulo, ahorita centrándonos nada más en este primer capítulo, ¿cuál fue ese versículo? O tal vez no un versículo completo, solamente una frase que a ustedes les gustó mucho o les llamó la atención. ¿Cuál fue ese? Ahorita el hermano José Luis dijo que el uno dijo 14 y 15. 14 y 15, 1:14-15. Perfecto, con eso nos quedamos. 1, 14 y 15. ¿Alguno de ustedes, hermanos, que leyeron de este primer capítulo, hubo algún versículo o alguna frase en concreto que se les haya quedado y que les haya resonado tanto en esta semana o en estos días que lo leyeron? Que nos lo Yo, quieran hermano, compartir. yo, Diana. pastor, cuanta más sabiduría, bueno, es el versículo, es el capítulo 1, versículo 18, donde dice, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo, aumenta el conocimiento, solo trae más dolor. Ok, perfecto. Muchas, muchas gracias. 1:18, entonces tengo aquí. ¿Y alguien más? Pastor, un comentario. Dígame, hermana Fabiola. La vez pasada me retiré y no escuché lo de este libro de Eclesiastés, pero
Me vino a la mente con los comentarios tanto de los hermanos como lo que usted está preguntando, que sin haber leído, y lo voy a leer, lo voy a volver a leer, fue uno de los libros que más me llamó la atención y más me dijeron lo bueno, lo malo, lo que esta persona que escribe da su sentir, y me llamó mucho la atención, así es que voy a empezar a leerlo, a seguirlo leyendo para poder tener una apreciación y un comentario que darle de acuerdo a volverlo a leer. Me Pero parece, sí, es un magnífico libro. me parece perfecto, hermana Fabiola. Muchísimas gracias por ese esfuerzo. Y yo sé que sí lo va a hacer. Hay uno último, hermanos, perdón, o hermanas. De este primer capítulo, una frase o un versículo que ustedes que se les haya quedado. Nada más uno más y ya. Toda la historia se repite, que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todo es cíclico. Olga dice, ¿pero qué versículo es, Olguita? Dinos. El 9. Olga dice el versículo 1:9. A ver, que nos lea qué dice el versículo 1:9. Por favor. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Ok. Esta es una de las temáticas que vamos a abordar, de hecho, a lo largo de todo el libro. Muchas gracias. Una de las primeras, no sé si decirles tareas, hermanos, pero sí les voy a pedir que vayan haciendo en este proceso que vamos a ir, que vamos a ir teniendo del estudio de este libro. Me encantó la recomendación o el comentario que nos dijo la hermana Mabe la semana pasada, porque voy a abrir, vamos a ir separando por secciones. Yo cada semana les voy a decir, vamos, la siguiente semana vamos a estudiar tal sección, del capítulo 1 versículo 1 al tal, por ejemplo, ¿no? Y les voy a decir, lean esto muy bien. Vamos a hacer algunas actividades en ese pasaje a lo largo de la semana, pero sobre todo lo que les voy a pedir es que subrayen esas frases o esos versículos o esas secciones que más les impacten como tal o que más les queden así, porque cada semana se las voy a preguntar, ¿vale? Cada semana yo les voy a preguntar que me digan el versículo o la frase o el texto o el así que más les haya impactado en la semana y un poquito así que me digan por qué, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tengan allí presente, porque como les comentaba, vamos a partir de un análisis un poquito más general del libro. Ahorita vamos a ver el libro de manera más general. Nos vamos a entrar un poquito en el capítulo uno así en concreto, pero lo vamos a ver a grandes rasgos para comprender mejor su riqueza, hermanos. O sea, para comprender mejor su riqueza, para que cuando vayamos viéndolo por partes, por secciones pequeñas, ustedes tengan presente lo que implica todo el libro, o sea, lo que compete a todo el libro, y entonces así podamos ir descubriendo esas pequeñas cosas a lo largo de los versículos, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que veamos y lo primero que quiero que tengan bien presente es toda la cuestión con el nombre del libro y con el autor, ¿vale? Para aquellos que tienen estas Biblias NTV que tienen una introducción al inicio del libro y que tienen ahí, que casi siempre les marca el autor y todo esto, que creo que la mayoría de las Biblias NTV lo hacen, pero para aquellos que la tengan, yo sé que ya les viene ahí el nombre de autor, pero ahorita les voy a presentar algo bien interesante respecto a esto. Entonces, y también aquellos que tienen esta introducción del libro probablemente ya van a saber esto que les voy a decir, pero quiero decírselos así, de esta manera. Miren, aunque el libro de Eclesiastés forma parte del Antiguo Testamento en hebreo, el nombre Eclesiastés como tal es algo que en español le llamamos una transliteración. ¿Vale? ¿Qué significa esta palabra? Que no se está traduciendo el nombre. O sea, no estamos traduciendo el nombre a nuestro español como tal, sino que lo que se está haciendo es la palabra literal como suena en el caso del griego, por ejemplo, como sonaría en nuestro español, así la escribimos y así la dejamos. ¿Vale?
Entonces, se los vuelvo a decir. ¿Cómo es? Ay, se me fue. ¿Han oído esta, esta pequeña historia que se dice sobre por qué nombramos bistec al bistec? Ajá, no pude pronunciar. ¿No? Bueno, en inglés es una historia, no estoy diciendo que sea verdad, ¿no? Pero es una historia que se cuenta. En inglés, al bistec se le llama beef steak, beef steak como tal. Entonces, cuando pasa al español, la gente empieza a pronunciar beefsteak, 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 bistec, bistec, y se queda como bistec. Entonces, eso es lo que podríamos decir una transliteración. No traducimos el beef steak al español, sino que la palabra como suena la pasamos así a nuestro español y entonces nosotros tenemos el nombre de Eclesiastés. Y aquí quiero hacer algo que nomás he hecho una vez en los sermones, pero quiero mostrárselos aquí en los estudios porque creo que es muy, muy padre verlo así y se los quiero mostrar de esta manera. Miren, déjenme, se los pongo aquí en grandote. Esta es la palabra eclesiastés en griego, esta que está aquí. Y se pronuncia así, eclesiastés. Aquí sí se las manejo ya más o menos porque ya tomé mi clase de griego y ya se las manejo un poquito más, eso del griego. Dos Ks, este es una L, este es una E, este es una S, este es una I, otra vez, una A, una S, una T, una E, con acento incluso, y una S por fin. Eclesiastés, así se lee esta palabra como tal, y la transliteración es al español como la tenemos aquí. Eclesiastés, ¿vale? Nada más quiero que la tengan allí presente. ¿Por qué? Porque el nombre pues el nombre del libro incluso resuena a diferencia de muchos otros nombres de los libros de la Biblia. De hecho, no tenemos como tal, ahorita que estoy así como tratando de hacer memoria, no tenemos otro libro que sea una transliteración así como esta. Tenemos nombres, tenemos títulos de libros con nombres de personas que traducimos a nuestro español, o sea, eso sí las cambiamos a nuestro español. Tenemos nombres, por ejemplo, de libros como el de Reyes, por ejemplo, que no o sea, es una palabra traducida como tal. Tenemos un libro como Génesis o como Éxodo, que sí son traducciones al español de una palabra hebrea o de una palabra griega, pero Eclesiastés como tal es totalmente lo que vamos a llamar una transliteración. La palabra como suena en griego, así la mandamos al español. Pero pasa algo, que el libro no se escribió en griego. O sea, el libro en su original no se escribió en griego, se escribió en hebreo y en arameo. Curiosamente, se escribió principalmente se escribió en hebreo, pero tiene muchas palabras en arameo. Y el nombre del libro, el nombre de Eclesiastés, lo recibe por el significado de la palabra Eclesiastés. ¿Qué significa Eclesiastés? Como tal, maestro o predicador. Esas son las dos traducciones que se le pueden dar a la palabra Eclesiastés, maestro o predicador. Y quiero que lo tengan bien presente porque, hermano José Luis, usted que tiene su micrófono prendido, léame Eclesiastés 1:1, por favor. Y cómo no. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David, gobernante de Jerusalén. Hasta ahí, muchas gracias. Esa palabra, estas son las palabras del maestro. Ese maestro es eclesiastés en griego. Esa es la palabra eclesiastés. ¿Vale? Para que lo tengan. Cada vez que vayan a ver la palabra maestro o el predicador, en algunos momentos, en este libro, la palabra va a ser eclesiastés en griego. Pero, otra vez, como les digo, el libro no se escribió como tal en griego.
se escribió en hebreo principalmente y algunas palabras en arameo, como les dije. Y esa palabra en hebreo se pronuncia, bueno, es una palabra diferente, es Kohelet, es la palabra. Kohelet. Y significa lo mismo, maestro o predicador. Ya cuando les pase la hojita de este estudio van a tener las dos palabras para que las puedan checar más a profundidad. Pero sí quiero que tengan bien presentes esas dos palabras, Eclesiastés y Cogelet, porque van a ser súper importantes cuando vayamos desarrollando todo este libro. Entonces, este título, el título del libro de Eclesiastés se refiere al maestro o al predicador cuyas palabras conforman el libro. Por eso es que se titula así, ¿vale? Ténganlo bien presente. Respecto a esto de quién escribió el libro, la gran mayoría, o sea, así de una manera muy sencilla, en cuanto a los estudios, van a decir que lo escribió Salomón. Y esa es la tradición más arraigada que se tiene sobre la escritura de este libro. Era el rey Salomón, el hijo de David. ¿No? La postura que se ha tenido histórica respecto a quién pudo haber escrito este libro es Salomón. Se los estoy repitiendo como 3 o 4 veces porque quiero que lo tengan allí bien, 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 bien presente. Y de hecho hay algunas posturas que dicen que este libro lo pudo empezar a trabajar desde, no su juventud, pero ya en una etapa madura de su vida y que es muy probable que los primeros esbozos de este libro como tal, él los haya pronunciado allá en primer libro de Reyes 8. En el primer libro de Reyes 8. ¿Qué pasa en el primer libro de Reyes 8? Salomón está dedicando el templo. Y entonces se junta una gran asamblea, se juntan muchísima gente allí en Jerusalén para presentar el templo, se me fue la palabra que iba a decir, la tenía aquí, para bendecir, para orar por el templo como tal que se acaba de construir, que lo van a abrir ya para que entre en funciones y todo. Y Salomón allí da un discurso que está puesto de hecho en el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Algunas palabras de ese discurso son palabras muy similares a lo que se ocupa aquí en el libro de Eclesiastés. Algunas, no todas, no todo el contenido del discurso es copiado de aquí, pero hay algunos dejos de ese discurso que da Salomón que nos hacen recordar a las palabras de Eclesiastés en algunos aspectos. Entonces hay gente que dice, ok, Salomón ya venía trabajando la idea de este libro y los primeros esbozos los pudo haber dicho, de hecho, desde ese sermón, desde esa plática, desde ese discurso que está dando cuando se dedica el templo en ese momento. Pero también cuando vemos o cuando leemos este libro, en realidad leemos las palabras de una persona, pues no tan joven. O sea, o sea, yo no sé ustedes cómo tuvieron la sensación al leer este primer capítulo o al haber ya leído todo el libro. No pareciera alguien tan joven, no pareciera una persona que está en sus treintas, en sus cuarentas. En realidad las palabras suenan de una persona ya grande, de una persona ya madura, de una persona que ya tuvo muchísimas experiencias en su vida y que entonces ahora sí, la base de la experiencia, la base del conocimiento, pero sobre todo la base de la sabiduría, puede expresarla en un libro. Y esa es otra de las razones por las cuales se dice que Salomón escribió el libro como tal. Hay gente que dice que en realidad lo pudo haber escrito ya al final de su vida, ya en los últimos momentos de su vida, después de haber hecho su relajito, después de haber tenido sabe cuántas esposas, que dice la Biblia que tenía como 1800 esposas y no sé cuántas concubinas, y ya después de que trajo mujeres de todos lados extranjeras y que vivió los excesos de la vida y todo eso, ya después en ese momento cuando quiere regresar al Señor y dedicar otra vez su vida al Señor de una manera correcta, entonces todas esas experiencias, toda esa vida la vierte en este libro, en la escritura de este libro. De este modo, si lo pensáramos de este modo, el libro de Eclesiastés, pues podría ser básicamente el testimonio de su vida, el testimonio escrito de la vida de Salomón, de cómo es que regresa al Dios vivo, pero no solamente como experiencias, sino como una guía para las demás personas. Para las demás personas que están atravesando dificultades, que han atravesado situaciones y que puedan ver a través de la experiencia de Salomón
lo difícil de la vida y los peligros de la vida. Esta es la principal postura que se tiene sobre quién escribió el libro y necesito que la tengan ahí muy presente porque lo vamos a ir viendo a través de las mismas palabras del libro. Sin embargo, hermanos, hay otra postura. Bueno, hay otras dos posturas en realidad, pero vamos a mezclarlas en una sola. Y la otra postura es que no la escribió Salomón, o sea, que el libro de Eclesiastés no lo escribió Salomón y que lo escribió otra persona, que lo pudieron haber escrito incluso no solamente una persona, sino hasta 9 personas que hacen el escrito como tal. ¿Por qué? Porque de pronto hay ciertos momentos en el texto donde pareciera que hay dos o más personas interactuando, donde pareciera que hay dos o más personas que están desarrollando el material de lo que estamos leyendo. Entonces, hay una de estas posturas que les digo es que probablemente un escritor anónimo toma el seudónimo de Salomón, toma la figura de Salomón para decir, ok, la sabiduría de Salomón yo la voy a transmitir a través de este escrito. Y entonces presenta a Salomón casi casi como un personaje, como el maestro, como el predicador, pero en realidad no es él el que lo está escribiendo. Y hay la otra postura que les digo dentro de estas que dicen que solamente fueron varios que recolectaron dichos que algunos podrían haber sido de ese tiempo, del tiempo de Salomón, del tiempo de David, del tiempo de los reyes, de ese tiempo de mucha sabiduría en el pueblo de Israel, y que entonces recolectaron todos esos dichos y los pusieron como tal en el libro de Eclesiastés dándole una narrativa de un personaje que está interactuando con otro personaje. Entonces, ténganlos allí presentes porque son, son las posturas que existen sobre la escritura. Y vamos a ir desenmarañando, hermanos, a lo largo del libro, cuál les convence más a ustedes. Si les convence que fue solo un autor, Salomón. Si les convence que pueden ser dos autores, por ejemplo, y están desarrollando un discurso. O si hay momentos donde, por ejemplo, parece que no es nada más un autor, sino que verdaderamente son varios, no nada más uno. No lo sé. Lo vamos a ir desenmarañando, como les digo, en el transcurso de estos estudios. ¿Qué es la otra cosa que quiero que tengan presente, hermanos? Y esto sí, aquí ya me voy a meter con cosas más así chistosas dentro de todo esto. Y es su lugar en la Biblia, el lugar que tiene el libro de Eclesiastés en la Biblia. ¿Después de qué libro está? Así sin buscar en su Biblia. Proverbios. De Ok, Proverbios. bien, bien, Proverbios. ¿Y antes de qué libro está? Así sin buscar. Chan, chan, chan. ¿No es Isaías? No, Cantares. No lo sé. Ujú. Isaías creo que es. Diana dice que Isaías. ¿Quién da más? Cantares. Cantares. Ujú. ¿Lo buscó hermana Angelita o me lo está diciendo así bonito? No, me lo estoy memorizando. Luego sí me Ah, acuerdo. perfecto. Ah, porque tiene Iker ahí a un lado, de seguro que le está soplando. Él vive en su casa y yo vivo en la mía. Ah, no, está bueno entonces. Ok, está antes del libro de Cantares. Entonces quiero preguntarles otra vez. ¿Estos libros de qué tratan? Sabiduría para la vida. Pues son de sabiduría, ¿no? De reflexiones, ¿no? De sabiduría, ¿no? Cantares, proverbios. Son Sí, como, es como, de, Es poesía y exactamente, nos hablan de la sabiduría. Ok, la sabiduría. Hermana Mavi iba a decir otra cosa. no, pues, como poemas. Ok, ahí está algo muy claro. Poemas. Todos estos libros que están ahí están clasificados dentro de la Biblia como libros apelaciones. poéticos, Ujú. ¿vale? Y esto es importante dentro de la clasificación, de esta clasificación que se tiene en la Biblia. Pero ahorita vamos a ver si en realidad el libro es tan poético. Porque la hermana Angelita, por ejemplo, decía sabiduría. Y eso es muy importante que lo entendamos. Eso es muy importantísimo que entendamos por qué hablamos de sabiduría cuando hacemos referencia a estos libros en concreto. Tenemos estas dos palabras, sabiduría
y poesía. ¿Alguien más quisiera añadir o que diga, yo creo que el libro podría entrar en otra categoría? Recomendaciones para la vida, ¿no? También. Recomendaciones para la vida que podría entrar dentro de esto mismo de la sabiduría, por ejemplo, La ¿no? Consejos. experiencia. Olga aquí a mi lado, es que Olga me está soplando todas las palabras, pero no quiere decir nada fuerte, nada más está así soplando para decir si la riega o no. Ella dice que es sapiencial. No sé si habían escuchado esa palabra antes. Esta es otra de los nomenclaturas en las clasificaciones que se llegan a utilizar de algunos libros de la Biblia. Entonces tenemos tres palabras, ¿vale? Sabiduría, poesía, sapiencial. Así que hemos propuesto ahorita y bueno, que consejos para la vida que entra dentro de estas categorías como tal. Miren, los judíos antiguos clasificaron a Eclesiastés dentro de los llamados cinco rollos. Ellos le llamaban los cinco megillot o los cinco rollos, que implicaban libros bastante interesantes que tenían en común que como libros como tal, así, eran lecciones de la escritura para fiestas judías importantes. Cada uno de estos cinco libros se utilizaba en una fiesta judía diferente, ¿vale? El primero de ellos es el Cantar de los Cantares, que ya me dijeron. Ese libro se utilizaba para la Pascua. Ese libro, las enseñanzas de ese libro se utilizaban mucho para la Pascua. Otro de estos libros que abarcaban estos cinco rollos era el libro de Ruth, ¿vale? Muy estudiado y que creo que apenas vieron ahí con las mujeres. Ese libro se utilizaba para la fiesta del Pentecostés. El otro libro, el de las Lamentaciones, que también está metido en todo este ciclo de libros. ¿Cuándo se utilizaba este libro? Para la conmemoración de la caída de Jerusalén ante los babilonios, ¿vale? El libro de las Lamentaciones se utilizaba para la conmemoración de la caída de Jerusalén con los babilonios. El cuarto libro, el de Esther. El de Esther se utilizaba para la fiesta del Purim. ¿Se acuerdan qué era el Purim por ahí? No tiene mucho que leímos Esther. Era el Purín con lo que echaban sueltos. Sí, pero no. No, ese era el Tumim. No. ¿Se acuerdan algo así que era esa fiesta del Purim? No se me preocupen, no es examen. La fiesta esta era la que conmemoraba, la fiesta del Purim, perdón, para no decirle la fiesta esta, la fiesta del Purim, era la fiesta que conmemoraba la salvación por medio de Esther. ¿Recuerdan la historia de Esther cuando se hace este concurso de belleza y de pronto hay este personaje malvado que quiere acabar con todos los judíos y entonces el tío de Esther le dice... No, tú tienes que hablar ante el rey y entonces por fin Esther toma valor y se salvan los judíos después a través de esto y el enemigo termina muriendo al lado por ahí, ¿no? Entonces, esa fiesta que se celebra por esta salvación de los judíos era el Purim, ¿vale? Llevamos cuatro fiestas: Pascua, Pentecostés, la caída de Jerusalén con los babilonios y el Purim. Y la quinta fiesta es la que compete al libro de Eclesiastés. Esta fiesta era una de las más conocidas, la fiesta de los tabernáculos, ¿vale? El libro de Eclesiastés se ocupaba para la fiesta de los tabernáculos, que también era llamada Sukkot o la fiesta de las cabañas o de las enramadas. ¿Por qué se utilizaba hierros? ¿Por qué se utilizaba en esa fiesta? Esta fiesta de los tabernáculos se hacía en las afueras y lo que hacían era enramadas, así, para recordar ese tiempo donde estuvieron vagando por el desierto aquellos personajes que salieron de Egipto durante el Éxodo, ¿vale? Esa historia que ya leímos y que conocemos muy bien. Entonces, la fiesta la hacían para recordar ese tiempo de peregrinaje que tuvieron en el desierto. Entonces salían, construían su pequeña enramada, algunos muchísimo más lujosos que otras, ¿no? Pero lo que hacían era, comían ahí afuera, ahí disfrutaban. El problema era que algunos se la agarraban para ponerse una guarapeta, pero de aquellas, aprovechaban que no estaban en la ciudad,
aprovechaban que no estaban adentro de los límites donde la policía los podía agarrar o no, o los romanos los podían agarrar. Entonces, se iban, estaban en las afueras y se aventaban unos pachangones de aquellos y se ponían unas borracheras tremendas, tremendas, unas comederas tremendas. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Esta fiesta se celebraba en otoño, ahora la de la vendimia de otoño, y el contexto o las palabras del libro eran advertencias para la gente, advertencias sobre la vida, advertencias sobre la necesidad de querer vivir con placer. Eclesiastés, estudiar o meditar en las palabras del libro de Eclesiastés durante la fiesta de los tabernáculos ayudaba a desalentar, si quieren verlo así, los excesos asociados con esa fiesta. ¿Por qué? Porque vamos a ir leyendo el libro de Eclesiastés. Tengan eso bien presente cuando vayamos leyendo el libro de Eclesiastés. Cómo eso debió haber impactado a la gente en medio de una fiesta como esas. Eh, 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 entonces, ténganlo allí porque la idea de reflexionar sobre los libros, en concreto sobre estos libros sapienciales, ¿no? Que decía Olga, sobre estos libros de sabiduría en las fiestas, tenía que ver con que la gente se centrara en la palabra de Dios en vez de dejarse dominar por, pues básicamente por los vicios y por las pasiones, ¿no? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, el libro de Eclesiastés, hermanos, el libro de Eclesiastés, nosotros lo agrupamos, o sea, la versión que tenemos de la Biblia, desde el 1000 no sé, 1300 desde que se hizo el canon de la Biblia como lo conocemos, este, se agrupa con los libros de Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y como ya lo vimos, también con el de Eclesiastés. Nosotros lo agrupamos en este libro a los cuales llamamos, con estos libros, perdón, a los cuales llamamos los libros poéticos, que era lo que nos comentaba ahorita la hermana Mabe. Se siente un poquito de poesía en esto. Nosotros lo tenemos catalogado, más bien organizado u ordenado en esos libros poéticos del Antiguo Testamento. Pero aquí pasa algo muy interesante, hermanos, porque nosotros cuando pensamos en poesía, nosotros cuando pensamos en estas estructuras poéticas, yo no sé si ustedes en algún momento les hicieron aprenderse algún poema en la primaria o en la secundaria. ¿Alguno de ustedes recuerda algún poema que se haya aprendido? ¿Sí? ¿Nos quieren decir algunas palabras de algún poema que ustedes hayan aprendido? No todo, pero algunas palabras. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero para mi amigo sincero que me da su mano franca y para el corazón que le escribe, no me acuerdo más. Cultivo una rosa blanca. Ah, hasta ahí. Muchísimas gracias, hermana Mabe. Qué Algo bonito. así. Qué bonito. Muchas Eso desde gracias. la primaria, ¿eh? No, sí, definitivamente. ¿A alguien más, alguno de ustedes más se acuerda de algún poema que les haya tocado aprenderse, ya sea primaria, secundaria, o que ustedes, no sé, se lo hayan dedicado o se los hayan dedicado, tal vez? Olga a lo mejor todavía se acuerda de Margarita. Olguita ya se me fue ahorita. Margarita te voy Ahorita a que regrese contar se un lo cuento, preguntamos. que era un país que, de brillantes y quién sabe qué de elefantes. Olga se lo aprendió a los 4 o 5 años. Ahorita que venga se lo preguntamos, a ver si todavía se acuerda. Pero si se dan cuenta, hermanos, cuando pensamos en poesía, o sea, nosotros en este tiempo específico, cuando pensamos en poesía, la pensamos en términos de ritmo. De rima. Tiene que rimar. Rima esta línea con la que sigue o esta línea salta esta y la de abajo rima con la anterior. O sea, nosotros pensamos en la poesía así, ¿no? En esta organización de sílabas que van teniendo un ritmo, que van teniendo una dinámica. Y aparte que trata de temas concretos, ¿no? Hay poesía de todo tipo hay poesía. Pero la poesía en el Antiguo Testamento, o la poesía para los israelitas, para los hebreos en su momento, en realidad no tenía mucho que ver con esta cuestión rítmica. No era tanto así, no era una idea tanto, o sea, incluso si ustedes
llegaran a escuchar o llegáramos a escuchar algún día los poemas, ya sea en el mismo hebreo o en griego con los que se llegaron a escribir después, nos vamos a dar cuenta de que no son tan rítmicos, que no son tan así, tan musicales, incluso si los quieren ver de esta manera. La idea de la poesía en ese tiempo no era así. En realidad, la poesía en ese tiempo consistía en una armonía de pensamientos más que de palabras y de sonidos. Y a esa armonía se le llamaba paralelismo, ¿vale? Y eso ténganlo muy presente, se le llamaba paralelismo. ¿Por qué? Porque eso significaba que una línea en la poesía hebrea iba a tener un paralelo con la siguiente. Por ejemplo, si se hacía un eco, vamos a tener una línea y la siguiente línea va a hacer eco a la primera directamente. Otro tipo de poesía tiene que ver con que la primera línea contrasta a la segunda, o más bien, si tenemos dos líneas, la segunda va a contrastar a la primera. O la última manera, la tercera manera que tenemos o que existía dentro de la poesía hebrea es que el segundo pensamiento iba solamente a ampliar el primero. Entonces se decía una frase y la segunda frase lo que va a hacer es ampliar el significado de la primera. Y aquí les quiero mostrar algo bien bonito porque les seleccioné tres versículos de este primer capítulo para representarles esto que les estoy diciendo y no me vean así como con cara del pastor que está hablando el pastor. Miren. Ti, tiri, tiri, tiri. El primer ejemplo que les decía. El segundo pensamiento hace eco al primero, ¿vale? El versículo número 2 del capítulo uno dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué está pasando? La segunda línea está haciendo eco de lo que se dijo anteriormente. No lo está extendiendo, no lo está contrastando, solamente está haciendo eco de la primera línea. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. La segunda manera de ver la poesía para los hebreos era cuando la segunda línea contrasta con la primera línea. O sea, la segunda frase contrasta con la primera frase. Y eso lo podemos ver en el versículo 10 del primer capítulo, que dice así. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad que no lo es. Nada es completamente nuevo. Entonces tenemos en una primera idea el pensamiento de la gente sobre que va a haber algo nuevo, pero el escritor lo contrasta diciendo, no, no hay nada nuevo. Ujú. Y la tercera idea, que es que la segunda línea va a ampliar lo que se está diciendo en la primera línea, lo vemos en el versículo 9 de este primer capítulo, que dice así, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Entonces, la primera línea nos está presentando que verdaderamente la historia se está repitiendo constantemente, ya se hizo. ¿Y qué va a ser la segunda línea? Que no va a haber nada bajo el sol. Está extendiendo esa idea, está ampliando esa idea hacia un concepto diferente bueno, más bien hacia un concepto más amplio de lo que se está hablando. Ahora, con esto, ¿qué les voy a pedir? Y esta va a ser su primer tarea para la siguiente semana, ¿vale? Yo les acabo de dar tres versículos, lo van a ver ahí en la hojita cuando la tengan, y si quieren después revisar el video ahí en YouTube de esta clase, o de este estudio más bien, pero lo que quiero que hagan es de los versículos del 1 al 11 del primer capítulo, porque esos son en los que nos vamos a centrar la siguiente semana, van a volver a leer los primeros versículos del 1 al 11. Va a ser la sección con la que vamos a estudiar o con la que vamos a reflexionar la semana que viene. Eclesiastés 1 del 1 al 11. En cada uno de estos versículos, o aunque no sean los versículos, tal vez son las secciones que tengan que ver, me van a señalar qué tipo o dentro de qué clasificación de poesía entran de estos que acabamos de ver. Si es que hace eco de la primera línea, si la segunda línea hace eco de la primera línea, si la segunda línea contrasta el pensamiento de la primera línea,
o si la segunda línea amplía el pensamiento de la primera línea, ¿vale? Son 11 versículos, 3 yo ya se los di. El primer versículo no entra dentro de esta porque es la introducción al libro. Entonces, básicamente del versículo 2 al 11 ustedes van a decir o definir en cada uno de ellos dentro de qué categoría entra. El versículo 2 entra en el primero, en el segundo, en el tercero. El versículo 3 entra en el primero, en el segundo, en el tercero. Y así nos vamos con cada uno de esos 11 versículos. ¿Vale? ¿Quedó claro esta tarea? ¿Alguna duda con esta tarea que me la puedan decir de una vez para responderla? Yo, pastor, Dígame. o sea, por dar de cuenta del versículo 2, si la primera línea hace eco con la segunda y hasta ahí, y luego me Ah, voy al versículo 3 ¿es correcto? y la primera línea hace eco con la segunda o con la tercera, O con la contrasta o la amplía. Ustedes me van a poner qué es lo que pasa. o Si, la contrasta. si hace eco, si la contrasta o si la amplía. Así en cada versículo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ujú, ¿Vale? ya, ¿Puedes volver a sí, repetir las categorías, Moy? La primera hace eco con la segunda, ¿cuál es? ¿Si hace qué? Contrasta con la primera ¿Contrasta? y la tercera es que amplía. Eco, amplía, Eco, contrasta y amplía. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Espero que todo vaya bien, ¿vale? amplía es como que tiene continuación. Sí, regresemos, vamos al versículo 9, ¿vale? Para poder explicar eso de que amplía. Ujú, ¿Qué es lo que dice el versículo 9? Dice, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. ¿Cuál es la diferencia entre que amplíe y que hace eco? Cuando hace eco es que prácticamente está repitiendo las palabras del anterior. Eso es cuando hace eco, como les dije, por ejemplo, del versículo 2. Pero cuando amplía la idea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener casi el mismo sentido de la primera, pero con otras palabras completamente diferente. como que aún. Déjenme, exactamente, ahonda, déjenme les vuelvo a poner para que podamos verlo de manera, aquí, un poquito más clara, si quieren verlo aquí. Otra vez, el versículo 1-2 dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Está utilizando otra vez nada, ningún, sentido, sentido. Nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Si se dan cuenta, son casi las mismas palabras, nada más como en otro orden. ¿Ubican estos fandangos, veracruzanos? Estas canciones veracruzanas como... Ay, cierto, se me olvidaron todas. Justo ahorita aquí las tenía y las estoy repitiendo. Este... Guapango, ¿Mandé? son guapangos. Los guapangos veracruzanos. Déjenme les busco rápido una aquí para no andarles yo mintiendo, ¿no? Como la de Pedro Infante. Este, a ver. Déjenme encontrar otra. Una aquí Ahí que te tengo. va. A ver, dígamelo. Dice, ¿es buena la cervecita para el que está desvelado? ¿Para el que está desvelado o es buena la Ahí cervecita? está. Mi suegro es el buenísimo para eso. Eso es hacer eco, ¿vale? Cuando la segunda Lo línea que propongo vamos a... para el coro. Ya, lo vamos a traer para el coro. Lo vamos a mandar allá con los de Sinaí. Para que se integre el coro. A ensayar. Que ya están ensayando para Navidad, por cierto, ya me dijeron. Este, ¿qué es hacer eco? Cuando la segunda línea está repitiendo casi la primera. ¿Vale? Palabras un poquito cambiadas, pero está diciendo lo mismo. ¿Cuándo es que amplía el primero? Cuando está
haciendo es que, ¿cuál es la palabra que dijiste? Ahondar. Está ahondando, esa es la palabra, está ahondando en la primera idea que se dijo. Vamos al versículo 9, lo que les acabo de decir. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. Está hablando de repetición y está hablando de que ya se hizo. Pero la segunda línea dice, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Está diciendo algo similar a lo anterior, pero con otras palabras completamente diferentes y aparte está añadiendo una frase nueva. No hay nada nuevo realmente bajo el sol. Está profundizando en la primera idea que acabo de decir. Y yo podría seguir divagando en esa idea. Vamos pensando en esto, ¿no? La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. La verdad no lo es, no hay nada completamente nuevo, porque en verdad no hay nada, no hay nada que se pueda repetir. Verdad no se va a repetir, bueno, ya estoy haciendo eco, ¿no? En realidad, la historia es cíclica dentro de lo que vivimos, porque nos damos cuenta a través de la historia. Y entonces estoy utilizando otras palabras para ahondar en la primera idea que se presentó, ¿vale? ¿Quedó un poquito más claro? Espero que haya quedado un poquito más claro, si no, lo podemos explicar más, eso no se me preocupe. Con otra rima veracruzana. Ok, eh, estamos hablando de esto de la poesía y de esto de las secciones poéticas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta cuando hemos leído los profetas, ya sea mayores o menores, que existen secciones de poesía dentro de esos libros también. Si bien en esos libros proféticos de pronto pareciera que tenemos poesía, aquí en Eclesiastés, que nosotros pudiéramos catalogarlo como un libro de poesía o de sabiduría, en realidad muchas de esto no está escrito como una poesía. Se van a dar cuenta de que no está escrito como la poesía que nosotros entendemos, sino que va a acudir a estas tres estructuras que les acabo de decir, a estas tres maneras que les acabo de decir. Por eso de pronto clasificar el libro de Eclesiastés como un libro poético es un poco arbitrario en realidad, porque no es la poesía como nosotros la conocemos. Pero dentro de lo que conocemos y de lo que estaban diciendo, por ejemplo, la hermana Angelita y Olga, el libro sí entra dentro de la categoría hebrea de sabiduría. Y eso es muy importante entenderlo. Dentro de la categoría de sabiduría. ¿Por qué? Porque como nos dijo Diana, el libro hace mucho énfasis en cómo debemos de vivir como pueblo de Dios. Nos está dando consejos activos de cómo es lo que tenemos, de qué es lo que tenemos que hacer. Proverbios, cuando lo leímos, no sé si recuerdan, sé que va a estar bien difícil para los que estuvieron en su momento acordarse, o para los que no estuvieron, bueno, se los digo por primera vez. Proverbios de pronto está escrito como pequeñas células de información. Yo no sé si tienen, vamos a llegar a leer Proverbios otra vez, pero Proverbios de pronto te dice un versículo sobre un tema y el siguiente versículo te habla sobre otro tema completamente diferente y el siguiente versículo te habla sobre otro tema completamente diferente y parecieran pequeñas células de consejos. Te aconsejo sobre cómo cocinar, pero te aconsejo sobre cómo limpiar tu casa, pero te aconsejo sobre cómo estacionarte el carro, pero te aconsejo sobre cómo manejar en autopista, pero de pronto te aconsejo sobre cómo caminar en la calle. Y el libro de Proverbios pareciera escrito así, como muchos consejos de pronto desperdigados. El libro de Eclesiastés de pronto pareciera en algunos momentos como que hay muchos consejos así desperdigados entre uno y otro. Pero nos vamos a dar cuenta de que no, nos vamos a dar cuenta que de hecho el libro de Eclesiastés tiene bastante lógica en cómo está escrito, pero sí vamos a ver estos consejos para nosotros de cómo vamos a enfrentar por algunos de los problemas más complejos de la vida. Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo habla el libro de Eclesiastés sobre la sabiduría? Y hermanos, no, todavía no acabo, ya vamos a acabar, pero quiero pasar esta última parte que vamos a ver a grandes rasgos del libro de Eclesiastés para que no nos consuma el tiempo. Y es su propósito como tal, o sea, la perspectiva del libro y su propósito. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, pareciera un libro ajeno.
pareciera un libro ajeno, pareciera un libro ajeno de pronto a la Biblia. Nos vamos a ir dando cuenta de eso, que de pronto hay algunas frases que uno dice, esto no pareciera muy cristiano. Estas cosas que está diciendo el autor no parecieran muy cristianas en realidad. No, pareciera que está más desalentándote a esta vida cristiana que en realidad alentándote a que seas cristiano. Parece que de pronto te dijera, no, pues mejor ya deja todo, ya manda a todos a volar, casi, casi, ya tú haz lo que tú quieras, porque nada tiene sentido en esta vida y entonces ya. No decía, decían hace ratito, este hastío de pronto del autor, de quien lo está escribiendo, como de ya, en verdad ya. Y eso no pareciera muy cristiano de pronto. Pero que el libro de Eclesiastés esté puesto en la Biblia es bien interesante porque nos hace ver también, cuando llegamos a la conclusión, como nos decía la hermana Mabe ahí hacia el final del libro, estos últimos versículos del libro, que la Biblia es un todo unificado, verdaderamente es un todo unificado. Nos vamos a dar cuenta de una manera bien interesante cómo es que el tema del libro o el propósito del libro señala a Jesús de manera muy curiosa. ¿Cómo señala hacia Jesús? ¿Cómo presenta el Evangelio de una manera previa a Cristo como tal? Sin embargo, dentro de esa misma unidad que la Biblia presenta, también hay un espacio para esta diversidad. Tenemos libros como el libro de Job, por ejemplo, que también cuando leemos el libro de Job, nosotros leemos el grueso del libro de Job y pareciera que más te está desalentando a vivir una vida cristiana, en realidad. Pero de pronto leemos el final y entonces todo cobra sentido. Pero pareciera que el grueso del libro es como, pues muchas ganas de ser cristiano no me quedan después de leer cómo la sufrió este. O uno lee ciertos salmos, por ejemplo, y uno dice, oye, ¿cómo es que aquí el salmo está diciendo que sí, que mis enemigos se mueran y que los destruya y que se acaben ya? Eso no suena muy cristiano. O de pronto leemos historias dentro de la Biblia, como la historia de Judá y de Tamar, como la historia de Levita y en el libro de Jueces, ¿no? Ese que descuartiza a su mujer semimuerta y manda las partes de su cuerpo a los jefes de las tribus, así, y leemos esas historias y uno es como, ¿y esto como que por qué está en la Biblia? O sea, ¿qué sentido tiene que esto esté en la Biblia? O sea, ¿por qué estoy leyendo esto? Casi, casi, ¿no? Nos vamos a dar cuenta cómo esta diversidad dentro de las mismas lecturas de la Biblia nos hacen ver a la Biblia sí como un todo. Porque vamos a encontrarnos con algunos libros históricos, con algunos libros doctrinales, con algunos libros que hacen énfasis en un tema específico, o libros que de hecho tienen o contienen varios temas que van a resaltar diferentes cosas. En otras palabras, cada libro de la Biblia tiene un énfasis y tiene su propia dirección como tal, dentro de una misma dirección que todo apunta hacia Jesús. Y eso lo vamos a ver también en el libro de Eclesiastés. Y por último, hermanos, aquí sí ya por último quiero decirles dos grandes conceptos importantes que vamos a ver a lo largo del libro de Eclesiastés y que nos va a ayudar muchísimo más a comprenderlo. Y el primero de ellos es el pensamiento que resume en los términos nada tiene sentido y debajo del sol, ¿vale? Que de hecho, en el caso, como les estoy diciendo, en el caso de la traducción tiene sentido. En el caso de la traducción que estamos empleando de la nueva traducción viviente, lo vamos a ver como nada tiene sentido. Pero el grueso de las traducciones, esa palabra de nada tiene sentido, y yo sé que ustedes la van a conocer, está traducida como vanidad. Dicen las otras traducciones, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa palabra caracteriza al libro de Eclesiastés en las traducciones que hemos leído a lo largo de los que han sido cristianos durante muchos años. Pero aquí la nueva traducción viviente va a cambiar el término vanidad por nada tiene sentido. Y para esto, otra de las cosas que les voy a pedir como semitarea, ¿vale? Es que cuando leamos las secciones que les toque leer, siempre léanla
con otra versión a la mano. Léanla con la nueva traducción viviente y aparte otra versión. Yo les voy a recomendar tres, ¿vale? Pueden buscar la NBI, que es la Biblia que estuvimos manejando anteriormente. Pueden buscarla en Reina Valera o pueden buscarlo en la nueva Biblia de las Américas. Cualquiera de esas tres versiones les voy a pedir que la tengan a mano. Si los quieren leer las secciones en las cuatro versiones, la NTV, la Reina Valera, la NBI, la nueva Biblia de las Américas, perfectísimo. Pero de entrada les voy a pedir que al menos lo puedan leer en dos versiones. Léanla en su versión NTV y léanla en su versión NBI o Reina Valera o Nueva Biblia de las Américas. ¿Vale? Eso sí, ténganlo bien presente. Van a hacer su tarea de los primeros 11 versículos y lo van a leer en la NTV y lo van a leer en alguna de estas otras versiones. Hermana Mabe, Am, ¿Qué versiones vamos o tenemos en la iglesia, en la biblioteca? tenemos de todas, hermana. La que usted nos Oh, pida se la podemos prestar. ok, bien, gracias. Claro que sí. Pastor, me retiro. Claro que sí, hermana Fabiola. No se me preocupe, nada Eh, más recuerde muy bien los primeros 11 versículos de Eclesiastés Claro para que la sí. siguiente semana. Esperemos que lleguemos no a los primeros versículos, cuando menos a todos los que nos ha dejado y toda la tarea que tenemos que hacer, vamos a hacerla. Perfecto, muchísimas gracias, hermana Fabiola. Cuídese mucho, que Dios me la bendiga. Que Dios lo bendiga y que siga bendiciendo a Olga y a usted con ese bebé. Gracias, hermana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, hermanos, esa es la primera parte que vamos a ver, que les estoy diciendo. Vamos a ver estos dos términos a lo largo de todo el libro. Nada tiene sentido y el término debajo del sol. El autor va a regresar muchas veces a estos dos conceptos. De acuerdo con Salomón, la vida sobre la tierra está llena de problemas. ¿Vale? Al autor, vamos a llamarle al autor. Puede ser Salomón o como les decía. Y aun cuando encontramos placer, ese placer es fugaz y desaparece muy rápido. Y este es el primer pensamiento clave de Eclesiastés. Debajo del sol, todo es en sí y por sí mismo sin sentido, dice el autor. Ese uso repetido implica que hay algo más allá del sol y lo vamos a descubrir a lo largo de estos estudios. Y eso nos lleva al segundo aspecto que tenemos que tener aquí, miren, en la mente todo el tiempo. El primero es el sentido de nada tiene sentido a debajo del sol. Y el segundo es el papel de Dios en nuestra vida. El papel de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Salomón describe, o el autor de este libro, describe a Dios como un juez estricto, pero también lo describe como un Dios misericordioso que nos bendice con dones incontables. Y el más grande de esos dones es la vida después de la muerte. El capítulo 12, el versículo 7 dice así, pues ese día, cuando fallezca, el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Al unir estos dos pensamientos, que no hay nada nuevo y nada bajo el sol y que nada tiene sentido, con el pensamiento del papel de Dios en nuestra vida, se hace evidente lo que el autor ha hecho en este libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque nos presenta la vida desde dos perspectivas, desde estas dos perspectivas. Primero ve un mundo sin Dios y esa perspectiva lo lleva a la conclusión de que nada tiene sentido, pero también el autor ve una vida controlada por Dios. Y entonces eso lo hace darse cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y entonces así podemos presentar la perspectiva de Salomón entendiendo que hay un mundo material y que hay un mundo espiritual. Y eso va a ser importantísimo en todo lo que vamos a ver en este libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque el incrédulo, aquel que no conoce a Dios, aquel que no cree en Dios, no va a ver nada más allá del mundo material. A lo mejor puede entender que hay algo más después, pero no le interesa. Su vida está enfocada en lo que está debajo del sol. Pero por otro lado, el creyente va a ver la vida mediante los ojos de la fe.
El que es incrédulo desde su perspectiva solo puede concluir que nada tiene sentido, porque para él, como dice, mejor ni hubiera nacido. Sin embargo, el creyente va de la mano de Dios en todo y solamente a través de Dios va a encontrar la paz, solamente a través de Dios va a encontrar el contentamiento, solamente a través de Dios va a encontrar esa estabilidad en medio de un mundo que está cambiando así, así. Y esto nos lleva, de la perspectiva de Salomón, al propósito que tuvo al escribir, que es llevarnos a Dios, que el que está leyendo las palabras en el libro de Eclesiastés llegue a los pies del Señor. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para darnos ánimo, para continuar mientras seguimos en este camino debajo del sol. Y con eso vamos a cerrar, hermanos. ¿Vale? Vamos a irnos para la siguiente semana porque entender estos grandes aspectos del libro de Eclesiastés, lo que acabamos de ver, quién lo escribió, su nombre, el género literario, la perspectiva, su propósito, nos va a ayudar muchísimo más a que cuando comencemos a verlo ya en detalle, podamos comprenderlo mejor. Y nos vamos a dar cuenta de que es un libro único en la Biblia. Un libro único en la Biblia, ¿vale? Y con eso vamos a terminar el estudio de hoy.